Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Voces. Hoy toca Voces Diversidad Sexual. Yo soy Gerardo Monsalvo y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión en donde vamos a estar platicando de un tema importantísimo. Vamos a platicar sobre las fallas, aciertos y los retos en las leyes sobre los derechos LGBTIQ. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más. El día de hoy, ya lo comentábamos en este programa al inicio, pues que vamos a estar platicando sobre las fallas, los aciertos y los retos sobre las leyes sobre los derechos LGBTIQ. Para eso está con nosotros la licenciada, Tania Nava. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Oye, muchas gracias también a ti por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Pues Gracias, sabemos que Gerardo. la agenda es un poco apretada y sobre todo Claro. muchas actividades, ¿no? Con respecto a esta lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ. Y pues precisamente eso, ¿no? Platícanos cómo está el panorama en este sentido en el país y por supuesto que también tendríamos que derivar en Morelos. Claro, Gerardo. Pues bueno, tenemos un gran avance a lo largo del país. Ya tenemos 18 estados con matrimonio igualitario aprobado. El día de ayer esperábamos que Sinaloa fuera uno más, sin embargo, pues bueno, si no hubo oportunidad, se continúa en la lucha y por supuesto que en Morelos seguimos todavía con el pendiente de la ley de identidad de género. La ley de identidad. ¿Tú podrías considerar que estas dos situaciones son las de mayor prioridad? Bueno, la del matrimonio igualitario ya está, por decirlo así. ¿Tú crees que esté ganada? ¿O se puede hablar en estos términos de victoria? Yo creo que sí, ya es una cuestión también, Gerardo, enfocado en derechos humanos, que Claro. desde la reforma en el 2011 se habla no solamente, pues prácticamente la cuestión de reconocer los derechos humanos de las personas, de todas las personas, ya no el otorgarlos. Es reconocerlo, tienes toda la razón. O sea, yo no sé qué ha sucedido con la sociedad, que vámonos ya a lo mejor desde un punto de vista histórico. Yo no sé qué ha sucedido que pues, en algún momento de la historia se dejaron de reconocer estos derechos, se dejaron de visibilizar en la sociedad y muy al contrario, deja de que a lo mejor se dejaran de reconocer los derechos. Se empezó a reprimir y que todavía hasta nuestra actualidad hay países que reprimen, que criminalizan pues la homosexualidad, ¿no? Por ejemplo. Así es, Gerardo. En Rusia tenemos situaciones en lugares como Chechenia, que incluso se detiene a las personas de la comunidad LGBTI. En México todavía continuamos con prácticas como algunos lugares que tratan de realizar correcciones, ¿no? De una orientación sexual distinta a la heteronorma. Sin embargo, pues continuamos con el avance a lo largo del país, Gerardo, en Por ahí materia de tenemos derechos a humanos. 2 o 3 personajes que en algún momento pues, pertenecían muy por abajo del agua a la comunidad LGBTIQ y que ahora resulta que ya están curados y pues bueno, son como particularidades dentro de todo este escenario y que además no podemos hablar tan gratuitamente ni tan a la ligera porque tú cuéntame cuántos años se lleva en esta lucha. Claro, nos podemos remontar en México, Gerardo, desde los años 70, a raíz de que pues comenzaron los movimientos en México con las marchas. En aquel entonces pues hablamos de un grupo llamado FARC, que era el Frente Homosexual Revolucionario, y que se unió a un contingente que realizaba una marcha, un partido de izquierda, y desde entonces, pues, bueno, comenzaron los movimientos, las marchas en México por la lucha de nuestros derechos. La de reacciones que ha de haber suscitado esta unión, ¿no? De este contingente con esta manifestación, y desde entonces, pues bueno, finalmente las reacciones siguen. Claro. Afortunadamente, pues como que ya son las menos, pero desafortunadamente aún siguen, ¿no? Sí, continúa, Gerardo, esta situación. Lo que siempre comento es que el hecho incluso todavía de aprobar leyes, tener matrimonio igualitario, una ley federal contra la discriminación, muchísimas cosas que tenemos, protocolos de actuación, no quiere decir que nos garanticen estos derechos a la comunidad LGBTI. Sin embargo, pues bueno, seguimos trabajando por una sensibilización en la población y terminar con los discursos de odio que generan más homofobia en la población. Es muy importante precisamente todo esto del discurso de odio que
por lo general decimos un discurso que es alguien que dice algo, pero pues no, es alguien que dice y hace algo. Y lo más peligroso es cuando hace algo. De repente tenemos crímenes de odio, como lo has comentado. Nos estabas comentando incluso apenas antes de entrar al programa que acaban de atropellar a una chica trans. Entonces, y cosas por el estilo que no nada más queda en el atropello en sí, en la violencia física, sino que a la hora de que la atienden, todavía tienen sus observaciones las instancias, ¿no? Claro, Entonces, es una falta de atención y contrario a lo que se puede esperar, te puede atender un doctor o una doctora que pertenece a la comunidad y muchas veces decimos, tú no llegas a la consulta preguntando la orientación sexual del profesionista que te va a atender, ¿no? Sin embargo, del otro lado, pues entonces, ¿sabes qué? Eres una persona trans, entonces no te atiendo. No te puedo atender. Por la X razón que sea, porque, bueno, para estar ahí investigando cuál es el asunto, pues nos llevamos media vida, ¿no? Oye, vamos a platicar un poquito sobre el matrimonio pues igualitario. ¿Por qué sucede, o a ver si a lo mejor yo te estoy diciendo cosas que me imagino, yo creo que no, ¿por qué sucede que hay diferencia entre matrimonios heterosexuales y pues las limitaciones en cuanto al marco legal incluso sobre un matrimonio igualitario? ¿Cuáles serían estas diferencias? Ok, Gerardo. Bueno, aquí en Morelos, un ejemplo, se reforma el artículo 120 constitucional que anteriormente reconocía el matrimonio entre un hombre y una mujer. Actualmente el artículo menciona que el matrimonio es la unión voluntaria de dos personas y nada más. Esto conlleva a que tenemos todos los mismos derechos y las garantías dentro de un matrimonio. Porque es realmente así, ¿no? Independientemente de si es hombre, mujer, la raza, el color, la posición económica, todo este relajo que de repente se presta mucho para la discriminación, para la segregación, muchas problemáticas que se suscitan, ¿no? Así es, Gerardo. Entonces, cuando regresemos del corte, quisiera que me platicaras un poquito por qué. ¿Por qué? Porque a mí no me quedó muy claro en este sentido y no me quedará claro hasta que, por qué hay todas estas diferencias, por qué se tiene que sufrir estas limitaciones, incluso hasta en el marco legal, ¿no? Pero bueno, estamos platicando con la licenciada Tania Nava al respecto de fallas, aciertos y retos sobre las leyes con respecto a los derechos de la comunidad LGBTIQ. No se despeguen, esto es Voces Diversidad Sexual. ¿Sabías que la identidad de género de los niños no depende de su composición familiar? Estamos de regreso, esto es Voces Diversidad Sexual. El día de hoy el tema es fallas, aciertos y retos en las leyes sobre los derechos LGBTIQ. Y está con nosotros la licenciada Tania Nava. Antes de irnos al corte, estábamos platicando que por qué tiene que ser diferente en cuestión al marco legal, pues un matrimonio igualitario y un matrimonio entre personas heterosexuales, ¿no? Claro, Gerardo. Aquí la situación es que, bueno, al momento de darse el matrimonio tenemos totalmente los mismos derechos y las mismas obligaciones. Se puede tomar, evidentemente, como en las parejas heterosexuales, citar el régimen bajo el que nos vamos a casar, sociedad conyugal, bienes separados. E incluso era muy importante para nosotros que se aprobara esto, derivado de que muchas parejas que habían construido un patrimonio juntas o juntos, al momento de fallecer alguno de ellos, quienes llegaban a reclamar los bienes eran los familiares, ¿no? Entonces no teníamos tampoco garantías como las parejas heterosexuales de formar este patrimonio entre parejas del mismo sexo y que a la larga no hubiera algunos problemas, ¿no? Sobre todo en esa cuestión. Sí, porque ha habido muchos casos, incluso fallece la pareja, la familia ni siquiera deja ver, ni siquiera deja despedirse del paciente a la pareja que todavía va a quedar en este mundo, por decirlo así, tantas problemáticas que hay y solo por no reconocer los derechos, ¿no? Exacto. Y como comentas, esto fue de gran significación para la comunidad LGBTIQ
Y pues bueno, aquí estamos y todavía sigue, hay trabajo que hacer, ¿no? Hay trabajo que hacer, podemos acceder igual a herencia, acceder ahora a seguro social. Recientemente están aprobando una reforma en el Infonavit para efecto de poder tener créditos, los matrimonios igualitarios. Entonces viene una serie de cosas que vienen adheridas a esta figura legal del Incluso matrimonio en cuestión de igualitario. adopción, ¿no? En cuestión de adopción también, Gerardo, que ya lo podemos realizar. Y que bueno, es uno de los requisitos también el poder, bueno, el que estén casados, Claro. es uno de los requisitos. Muy bien. Oye, y es que de repente había de hecho todavía la hay la controversia al respecto de, no, que el matrimonio igualitario sí, el matrimonio igualitario no, que ahora ya todos van a querer casarse, no es verdad, ¿no? El hecho de que Claro. existan estas aprobaciones en cuanto a las leyes, pues no significa que ya todos nos vamos a querer casar. Claro, Gerardo, no significa que todos se quieran casar ni que todos quieran adoptar. En Morelos tenemos 270 parejas, nada más, únicamente 3 procesos de adopción, de los cuales tengo conocimiento, y solo eso. No significa que todos hayan querido acceder al matrimonio. Si en algún momento quieren, lo pueden hacer, el derecho ahí está. Y de igual manera la cuestión de adopción, ¿no? De adoptar hijos e hijas. Exactamente. Tania, ahora platiquemos un poquito sobre la ley de identidad sexogenérica. Pues así, una pregunta que es como casi obvia, ¿qué representa para una persona que pueda cambiar su identidad? ¿Qué representa para esta persona? Claro, aquí el énfasis es los derechos para las personas trans que puedan acceder a tener su identificación, principalmente el INE, para que puedan con ello acceder a cuestiones de estudio, cuestiones laborales. Servicios de salud incluso. Servicios de salud incluso, y que ya no se les encasille en cuestiones de que únicamente se pueden dedicar a la estética, claro, o en algunas situaciones porque no encuentran trabajo por la misma situación de ser personas trans, al servicio sexual remunerado. No, bueno, incluso creo que aquí en Morelos ya tenemos 2 o 3 personas trans que están trabajando, que son funcionarios de gobierno, ¿no? A ver, no sé si Sí, esto era por lo pronto, creo que en el sexenio pasado, no sé cómo está esta situación ahora. Sí, tenemos algunas compañeras que ya están laborando, sin embargo no es la situación de la mayoría. Claro. Y que puedan también acceder con esta situación de la ley de identidad de género a cambiar también su documentación oficial a través del Instituto de Educación, para que ya contengan sus documentos el nombre con el que las personas se identifican. Ok. Oye, ¿cómo está pues esta situación con respecto a la discriminación? Porque si bien creo que esto lo platicábamos en el corte o antes de comenzar el programa, de que pues si bien pueden haber estas leyes en pro del matrimonio igualitario, a lo mejor todavía no se alcanza los logros esperados en cuestión de la ley de identidad sexogenérica, a lo mejor también lo de la adopción, eso no garantiza que no haya discriminación. Claro, Gerardo, va a ser un proceso que quizá no nos toque ver a estas generaciones. Sin embargo, nosotros continuamos con la lucha que se generó hace muchos años e iniciamos nosotros ahorita con esta cuestión de la ley de identidad de género en Morelos y a lo largo del país. Claro. Y que va a ser un proceso también de reeducación y de sensibilizar a la población en estos temas. Es que es eso, yo creo que por mucho que las autoridades, por decirlo así, ya tengan como esta apertura de reconocer los derechos de la comunidad LGBTIQ, pues eso no significa que la sociedad ya vaya a cambiar automáticamente su punto de vista, porque desgraciadamente todavía tenemos un bloque, yo los visualizo como un bloque de cebo que nos está tapando a todos como sociedad y no nos deja ver la claridad del cielo, ¿no? Por decirlo así. Y entonces, pues, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos como sociedad para cambiar? Digo, no se puede hablar tan fácil como para cambiar un switch, sino que paulatinamente empiece a cambiar esta forma de ver la vida. Claro, Gerardo, tener conocimiento de que hemos existido siempre las personas LGBTI, para el auditorio que sabemos que son lesbianas, gays, transexuales, travestis, transgénero, intersexuales, personas asexuales, y que durante toda la historia hemos estado ahí. Sin embargo, ahorita estamos siendo más visibles y luchando por nuestros derechos y ser reconocidos. Por otro lado, las familias lesbomaternales y homoparentales también han existido siempre, ¿no? Somos cerca de 300,000 familias a lo largo del país. Y continuaremos en el trabajo y en la lucha por nuestros derechos, y el desconocimiento quizá en la población de esos temas, la falta de información y la falta de sensibilización
pues bueno, tendría que ser algo prioritario en estos gobiernos para que podamos avanzar en materia de derechos humanos. Exactamente. Estamos platicando con la licenciada Tania Nava al respecto de las fallas, los aciertos y los retos en las leyes sobre los derechos LGBTIQ. Esto es Voces, Diversidad Sexual. No se despeguen, ya regresamos para concluir este tema. ¿Sabías que los padres y madres homosexuales son tan capaces de dar ambientes afectivos y de apoyo a sus hijos? Estamos de regreso, esto es Voces, Diversidad Sexual. Estamos con la licenciada Tania Nava, porque el tema de hoy, del cual ya hemos estado platicando a lo largo de este programa, ha sido fallas, aciertos y retos en las leyes sobre derechos LGBTIQ. No podemos estar abordando este tema sin antes hablar un poquito de historia, porque tú antes, en el bloque anterior, antes de irnos a corte, comentabas, pues es que sí, siempre hemos existido, que el problema más bien, porque en otras civilizaciones antiguas esto era la diversidad sexual a la vista de lo más natural, incluso hay museos dedicados a piezas en donde se le rendía culto a la sexualidad, había descripciones en esculturas, en murales, en todo un tipo de arte que hablaba sobre la homosexualidad, sobre las preferencias de personas entre el mismo sexo. Y en algún punto de la historia esto desapareció, ¿no? Y es entonces que hasta estas fechas hemos estado sufriendo todo esto. Claro, Gerardo, pues podemos hablar ahí principalmente dos puntos, ¿no? La cuestión de las religiones y, por otro lado, la cuestión heteropatriarcal, la heteronorma, y que todo viene también a lo largo de la historia ya relacionado a los roles de género, ¿no? ¿Qué vas a hacer desde antes del nacimiento? Claro. Sí, podría venir ligado. Son como, el asunto aquí viene, en la sociedad que vivimos hoy se podría hablar de diversos grupos sociales, digo, tampoco satanizar tanto el asunto, yo a lo mejor lo estoy reduciendo bastante, a forma de que yo mismo lo pueda entender, ¿no? Veo varios grupos que pues, su forma de ver la vida es como una cuestión de quererle imponer, ¿no? Creo que puede ser, para mí podría explicarse este asunto ante la violación de los derechos humanos. Claro, y es una cuestión ahí de mucho los discursos de odio que generan precisamente esta cuestión de homofobia. Tenemos recientemente muchos ataques en Estados Unidos que han estado tratando este tema de pues mermar los derechos de la comunidad LGBTI. Aquí en México también tenemos muchos casos, ¿no? de crímenes por homofobia y que generan estos discursos que también se han manifestado mucho recientemente a través de las religiones. Nosotros como comunidad LGBTI no quiere decir que no seamos personas que no creemos en Dios. Claro. ¿No? Incluso se han buscado espacios donde nosotros podamos reunirnos, ¿no? para platicar sobre estos temas, porque sería un punto importante también que se debe retomar. Claro. Aquí mismo en Morelos creo que hay una iglesia que acepta a la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Así es, sí, tenemos una iglesia aquí en Cuernavaca que precisamente se enfoca en misas a donde puede acudir la comunidad y que es esta cuestión también de las personas de inicialmente decir, bueno, eres diversidad, automáticamente no crees en Dios y ciertas cosas, ¿no? que se manejan. Luego la gente ante el desconocimiento recurre a estereotipos. Claro. Que bueno, también ya está de más decir que son obsoletos. Y bueno, hablando en este sentido de los derechos humanos, ¿qué se puede hacer? ¿A dónde habría que acudir cuando nuestros propios derechos son violentados? Ok, Gerardo, pues tenemos ya una tipificación en nuestro Código Penal para el Estado de Morelos, ya estableciendo la discriminación como un delito. ¿Sí? Podemos denunciar cualquier tipo de discriminación, podemos acudir a la agencia del Ministerio Público e incluso pues tomar también retomar los protocolos de actuación. Tenemos un protocolo de actuación para la atención de las policías hacia la comunidad LGBTI. Recientemente acabamos de terminar un taller de sensibilización en estos temas con la Fiscalía General del Estado e incluso, bueno, vamos a seguir abarcando algunas otras regiones, estamos poniéndonos de acuerdo y podemos acceder también a la Comisión de Derechos Humanos para darle seguimiento a cualquier situación relacionada con hechos de discriminación. Porque entonces, pues, todos estos recursos están ahí para nosotros. Pero, sin embargo, bueno, seamos como realistas, sí hay gente que no los ocupa. ¿Por qué sucede eso?
Claro, Gerardo, es precisamente el desconocimiento, la desinformación dentro también de la misma comunidad LGBTI, incluso, pues bueno, el temor, ¿no?, de que pueda existir o prevalecer alguna amenaza. Sí, represalias. Sin embargo, pues es bueno siempre denunciar, solicitar incluso medidas de protección que puede brindar la Fiscalía a efecto de darle una continuidad a cada proceso y evitar algunas situaciones fuertes, ¿no?, como los crímenes por homofobia u otras cuestiones. ¿Qué nos recomendarías entonces, aparte de valor, ¿no? Porque de repente sí es como una decisión muy grande que hay que tomar para, ok, fui violentado, fui violentada, me tengo que acercar a las autoridades, o de repente dicen, no, es que me va a salir peor el asunto y mejor pues ahí muere. ¿Qué nos recomendarías para no desistir y sí acercarnos? Claro, podemos pues fomentar redes de apoyo desde la familia, los amigos. Siempre el Comité de la Diversidad aquí en Morelos estamos abiertos a escuchar a cualquier compañero de la comunidad LGBTI, incluso a brindarle el apoyo y el acompañamiento en estos casos. Y por otro lado, sí recurrir a la denuncia para que desde la Fiscalía se nos pueda otorgar el apoyo y pues sentirnos más protegidos y protegidas, ¿no?, dentro de nuestro propio estado. En este minuto y medio que nos queda del programa, ¿cuáles serían los datos a donde la gente que nos está sintonizando, que quiere acercarse a ustedes, a dónde se podrían ubicar, comunicar, a dónde pueden ir? Gerardo, nosotros nos reunimos todos los miércoles a las 6 de la tarde en Paraíso del Café, no es comercial, sí, en el centro, es rayón número 18, ahí estamos el Comité de la Diversidad en el estado de Morelos. Se pueden acercar si tienen alguna duda, si requieren de algún acompañamiento, de algún apoyo, con gusto les podemos atender ahí. Claro, entonces no fue pues gol. Pues, finalmente el Paraíso del Café es muy conocido aquí en Cuernavaca y también es sabido que esta empresa, este proyecto de Paraíso del Café está abierto a todo tipo de manifestaciones y artísticas y culturales, y bueno, es pues una fortuna saber que también está abierto a la diversidad sexual. Así es, siempre nos han abierto las puertas a la comunidad y a otros grupos, y muy rico el café. Además, ese sí fue gol. Además. Pues muy bien. Claro. Licenciada Tania Nava, es un tema enorme. Queríamos nada más como sensibilizar a las personas que nos están sintonizando, que se acerquen un poquito más, que a lo mejor estemos un poquito más enterados sobre lo que está sucediendo en este sentido de los derechos de LGBTIQ, y estar un poquito actualizados. Entonces, te agradecemos muchísimo que hayas estado de nuevo con nosotros aquí en Voces. Gracias, Gerardo, por la invitación, y cuando gusten, a la orden. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todas y todos ustedes que estuvieron con nosotros en esta emisión de Voces, muchísimas gracias por su atención. Recuerden que nos vemos en la próxima emisión de Voces. Yo soy Gerardo Monsalvo. Hasta la próxima.